Muy buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Guerrero, soy anestesiólogo, especialista en manejo del dolor y cuidados paliativos en Bogotá, Colombia. Trabajo como docente en dos universidades, la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes, y dirijo el capítulo colombiano del World Institute of Pain. Muchas gracias a ICANSE por darme esta oportunidad y poderles hablar a ustedes sobre las indicaciones del cannabis. Este es un tema apasionante, lleno de mitos, de realidades, de mala información, de mucho desconocimiento. Para poder hablar de las indicaciones, voy a hacer una introducción, poniéndolos un poco en contexto y queriendo que entiendan las bases, la terminología, que pueda después, les permita después a ustedes seguir investigando y poderlos posiblemente utilizar en forma segura. El cannabis es simplemente un nombre, puede ser marihuana o muchísimos nombres más. Es un nombre que se le da a una planta que crece en muchísimas partes del mundo. Produce una resina que contiene unos compuestos que se llaman cannabinoides. Finalmente lo que tiene la planta son unas sustancias que se llaman cannabinoides. Se han utilizado desde la historia de la humanidad. Inclusive en China hace muchísimos siglos. Hay reportes de su uso con fines médicos y con fines no médicos, recreacionales. En la medicina occidental lo conocemos desde hace mucho menos tiempo. En 1840 ya hay reportes de uso de cannabis en la medicina occidental. Debido a sus efectos psicotrópicos, a sus efectos adictivos, ha sido controlada en la mayoría de los países y eso ha frenado muchísimo el uso médico. La difusión médica y las indicaciones médicas, o sea, el uso que hacemos los médicos de cannabis también ha estado muy limitado debido a que los estudios no han sido de buena calidad y no se han hecho de la forma como deberían hacerse. Una cosa importante es que la legislación del cannabis depende del lugar en donde estén cada uno de ustedes. Cada país tiene una legislación, no hay una legislación global. Y un buen ejemplo es, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley federal que prohíbe la posesión de cannabis. Sin embargo, cada estado tiene una ley independiente. Si ustedes ven acá a la izquierda, en los estados de la izquierda y de Colombia, el uso de la marihuana es legal con fines médicos o con fines recreativos. Los otros estados, que son los que están acá en verde claro, tienen una legislación que permite el uso medicinal del cannabis y hay todavía muchos estados, Texas, por ejemplo, en las cuales es ilegal. Centroamérica y Latinoamérica ha habido avances importantes en los últimos años y en los países de azul, como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay y Uruguay, hay ya legislaciones que permiten el uso medicinal del cannabis. Hay países, por el contrario, como la mayoría de Centroamérica, excepto México, Venezuela, Brasil y Bolivia, en donde no es permitido el uso. Inclusive Uruguay es el primer país suramericano en el cual el cannabis se puede utilizar con fines recreativos. Es interesante que los orígenes del cannabis vienen de China y en todas esas zonas de Asia está es ilegal el uso de cannabis, ya sea con fines medicinales o no medicinales. Si ven el mapa de Europa, del Reino Unido, pues hay una variedad de permisos para ser utilizado con fines medicinales en forma diferente en la mayoría de los países, aunque como verán en esta gráfica, la mayoría de los países lo permiten su utilización. ¿Qué son los cannabinoides? Entonces el término cannabinoides, que es muy importante que lo tengan claro, son las sustancias que pueden interactuar con unos receptores que tenemos de nuestro cuerpo, que son los receptores de los cannabinoides. Deben reconocer tres tipos de cannabinoides. Uno son los endocannabinoides que produce nuestro cuerpo. Entonces, sí, nuestro cuerpo produce endocannabinoides
De esos, los más conocidos es la anandamida y el 2-araquidoniglicerol. No hay que saber esos nombres, pero deben tener claro que nuestro cuerpo produce cannabinoides y se llaman endocannabinoides porque los producimos nosotros. El otro grupo importante de cannabinoides son los producidos por plantas, por eso se llaman fitocannabinoides. De esos, ya han oído ustedes muchísimos. Hay uno que se llama THC, que es el tetrahidrocannabidiol, el otro se llama cannabidiol, y hay otros, muchos más. Son todos productos de plantas que producen cannabinoides. Y la tercera forma de tener cannabinoides es en forma sintética en el laboratorio, con sustancias que buscan estimular estos receptores. El sistema endocannabinoide es un sistema maravilloso. Afecta casi todos los procesos fisiológicos. Acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no estoy hablando de marihuana ni de cannabis, estoy hablando de un sistema que tiene nuestro cuerpo y que es regulado por sustancias similares a los cannabis. Entonces, afecta todas las funciones fisiológicas, por ejemplo, la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, por ejemplo, los niveles de azúcar, todos ellos son regulados por el sistema endocannabinoide. Y hay unas funciones específicas en las cuales el sistema cannabinoide funciona activamente. Por ejemplo, la sensación de dolor, el apetito, el estrés, la respuesta inmunológica, las defensas, la inflamación, la capacidad del sueño y muchísimos más. El sistema endocannabinoide, que es ese sistema maravilloso que le digo que tenemos nosotros, está compuesto por tres cosas. Uno, los receptores. Son unas estructuras en donde uno le puede colocar un cannabinoide para que se produzca un efecto. De esos tenemos dos receptores, los cannabinoides 1 y los receptores cannabinoides 2, que si se dan cuenta son descubiertos desde hace muy poco, 1991 y 1993. El sistema endocannabinoide también tiene pues las sustancias que le dije producimos, las cuales ya mencioné, también 1992, 1995 son descubiertas hace muy poco, y lo otro son las sustancias que permiten destruir esos endocannabinoides y crear nuevos. Es un sistema que constantemente se está renovando. Entonces, ¿en dónde están los receptores cannabinoides en nuestro cuerpo? Pues en todo nuestro cuerpo. Específicamente los que nos interesan, los receptores 1, están en el sistema nervioso central y son los responsables de esos efectos psicológicos que tenemos. La euforia, el posible high, está relacionado con ese tipo de receptor. Y los receptores cannabinoides 2, que están en otras partes como el sistema inmune y las células de la sangre, también producen efectos totalmente diferentes. Los receptores cannabinoides son los receptores más abundantes del cuerpo. No hay un receptor que haya más en el cuerpo y están directamente implicados en todas las vías con las cuales el cuerpo es capaz de reconocer el dolor. ¿Qué son los fitocannabinoides? Ya lo mencionaba, son aquellos que son producidos por las plantas. De esos hay varios. El cannabis sativa es tal vez el género de planta que más conocemos, pero también está el cannabis indica, el cannabis ruderalis. Son tipos de plantas de las cuales se sacan los cannabinoides. Una sola planta, por ejemplo, cannabis sativa, puede tener hasta 144 diferentes cannabinoides. Y ojo a esto, realmente solo conocemos de esos 144 2, los conocemos de forma profunda, que son el THC, que es el tetrahidrocannabidiol, de ahora adelante lo voy a llamar THC, y el CBD, que es el cannabidiol, que es lo que ustedes ven en el periódico, en los productos farmacéuticos, cuando les ofrecen de pronto en los mercados sustancias con cannabis, en las etiquetas hablan de THC y CBD. El THC va y se une a los receptores tipo 1. Quiere decir que el THC es el responsable de los efectos psicológicos, del high que sienten los pacientes cuando inhalan un cannabis. También son los responsables de la dependencia o adicción que pudiera tener con este tipo de medicamento.
Por el contrario, el cannabidiol se une en forma más regulada a los otros dos receptores y carece, no tiene efectos psicológicos. El CBD no produce el high y básicamente es el que produce la analgesia, disminuye la inflamación y disminuye la ansiedad. Lo que les ofrecen a ustedes, lo que nos vende la industria farmacéutica, es un balance entre THC y CBD. Ese balance es una fórmula especial en la cual los efectos se contrarrestan para producir el efecto clínico deseado y disminuir los efectos psicológicos que se pueden presentar. Las formas de administración más frecuentes son por vaporizadores orales. En la mayoría de los países no está aprobado el uso de cannabis fumado por combustión. Y en el Reino Unido, por ejemplo, está prohibido, no está aprobado. Frecuentemente les habrán ofrecido soluciones con cannabis para untarse. No hay absorción de cannabis por vía cutánea. Por ende, no debería tener ningún tipo de efecto analgésico. Hay, por ejemplo, un producto que tiene una concentración de THC y una concentración de CBD de 1 a 1, o sea, la misma concentración, y es un producto licenciado en 29 países. Se llama Sativex y es utilizado para la rigidez que se presenta en una enfermedad que se llama la esclerosis múltiple. Estos pacientes presentan una rigidez y pues el Sativex está aprobado para disminuir esa rigidez. Sin embargo, los mejores estudios hablan de que disminuye la rigidez en forma muy limitada y muchas organizaciones como NICE no lo recomiendan en forma regular. Hay otras sustancias, por ejemplo, que están hechos casi que exclusivamente de CBD, por ejemplo, el Pidiolex, que se utiliza en algunos tipos de convulsiones que se dan en niños, que son difíciles de manejo y con las cuales se ha logrado tener esa aprobación. Muy bien. Y tenemos los cannabis sintéticos, que son los hechos en el laboratorio, que se utilizan para remediar los efectos que tiene el CBD y el THC. De eso hay varios. El dronavidiol, que se parece mucho al THC, y la nabilona, que son estructuras similares, pero mucho más potentes. Y tienen aprobaciones, por ejemplo, para la pérdida de peso en los pacientes que tienen SIDA, o la náusea y vómito de los pacientes que están en quimioterapia. Los productos no médicos son normalmente los que ustedes encuentran en las tiendas naturistas, en algunos mercados. Son productos en los cuales, digamos que es fácil consecución y actualmente están muy publicitados. En la Unión Europea está controlada la cantidad de THC y no se recomienda que pueda tener más de 0,2%, porque si tiene más, pues pudiera tener el efecto psicológico o el efecto adictivo, que es el que no queremos. El problema es que el control es difícil de hacer y el contenido de THC en esas sustancias es muchas veces desconocido y muy variable, y algunos pudieran tener una concentración mucho mayor a la recomendada. Por el contrario, el contenido de CBD, que es el que queremos que lo tengan, generalmente es mucho menor al que se utilizó en los estudios clínicos, muchas veces el 10 o 20%. Por eso el efecto pudiera ser muy pobre o ninguno. Entonces, ustedes como pacientes es muy importante que sepan que esos productos deben ser pensados de una forma diferente. No son medicinas, no son remedios. Y la mayoría de las veces, pese a las reglamentaciones que tengan en cada uno de esos países, el contenido de cada uno de los cannabinoides no lo conocemos y por ende su efecto puede ser desconocido. Muy bien, vamos a entrar ya de plano para hablar de las indicaciones. Entonces nosotros en medicina actualmente hacemos todos los tratamientos basados en algo que se llama medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia busca favorecer a los pacientes para que sean medicados o tratados de la mejor forma posible. ¿Qué incluye la medicina basada en la evidencia? Incluye que la persona que lo formule, que el médico, tenga una capacidad y una experiencia clínica. En el caso de cannabis, pues que tenga un conocimiento importante. Que ese médico haga un análisis de los costos, del riesgo versus beneficios de la intervención. Bueno, y que ese médico identifique
las preferencias y los valores del paciente. Esa es una parte importante de la medicina basada en la evidencia. La segunda parte son los estudios clínicos. Quiere decir que necesitamos la mejor evidencia disponible. Y la mejor evidencia disponible normalmente solo se alcanza con estudios clínicos muy grandes, en los cuales se compara, por ejemplo, el cannabis contra un placebo, una no intervención o otra intervención diferente. La mejor evidencia disponible, agregada a los factores anteriores, permiten tomar una decisión clínica. Hay terapias que tienen una alta nivel de recomendación porque su nivel de evidencia es muy alto. No ocurre así con el cannabis, desafortunadamente. La mayoría de estudios hechos sobre cannabis son de pobre calidad y la cantidad de sujetos o pacientes incluidos son pocos. Por eso, las decisiones clínicas basadas en cannabis están en proceso de aumentarse y realmente se necesitan muchos más estudios para eso. ¿Sobre qué hay estudios clínicos? Entonces, principalmente para manejos de síntomas. Desde, como lo mencionaba antes, desde hace muchísimo tiempo ha sido utilizado para el manejo del dolor tanto oncológico como no oncológico. Ha sido utilizado para el manejo de las náuseas y vómitos, especialmente relacionada en los pacientes que tienen quimioterapia, para la falta de apetito asociada al cáncer, para la pérdida de peso asociada al SIDA, para la rigidez en la esclerosis múltiple, y al parecer en algunos estudios pudiera tener un efecto antitumoral. Esos son como los campos en donde principalmente se han estudiado. Sin embargo, hay pocas aprobaciones. Acá tengo las 4 medicamentos aprobados, bueno, de cannabis para uso medicinal. El dronabinol, que es un derivado del THC, es utilizado para la náusea y vómito y por la falta de apetito en pacientes con SIDA. Nabilona, que es una THC sintético para la náusea y vómito por quimioterapia. El Sativex, que es la sustancia que mencionaba que tiene THC y CBD, tiene una aprobación para la rigidez en la esclerosis múltiple. Y el cannabidiol, que es puro CBD para ese tipo especial de convulsiones muy poco frecuentes que presentan algunos niños. Según la evidencia, según la calidad de los estudios, estas son las enfermedades para las cuales podemos manejar los pacientes con cannabis. Dolor crónico. Sorpresivamente para todos nosotros y para ustedes, el cannabis en los estudios solo disminuye el dolor aproximadamente en un 30%, en estudios que tienen una calidad realmente regular. Para la rigidez con esclerosis múltiple, la disminución es casi la misma que un placebo. La calidad de los estudios es moderada. Para la epilepsia, normalmente han encontrado una disminución en el 50% de las convulsiones que tienen esos niños y los estudios son de mala calidad. Y para la náusea y vómito, normalmente el efecto es muy alto, pero la calidad de los estudios nuevamente es bastante disminuida. Normalmente cuando uno piensa en cannabis, piensa en manejo del dolor. Muchísimas de las personas que buscan el uso de cannabis, la mayoría de las personas que usan el cannabis, lo hacen buscando un fin analgésico, buscando una alternativa para el manejo del dolor. Y hay muchísimos reportes y muchísimas experiencias en las cuales se ha encontrado un manejo eficaz del dolor con este tipo de productos. Sin embargo, como lo mencionaba antes, la calidad de los estudios es muy baja y hay muchos sesgos en esos estudios. El principal sesgo es que la industria que lo produce, las industrias farmacéuticas que lo producen, participan activamente de esas investigaciones y eso genera un sesgo que pudiera variar los resultados. Hay 2 grandes revisiones de la literatura y en esas grandes revisiones el cannabis no tiene un rol importante para el manejo por el dolor por cáncer. Y para un tipo específico de dolor como ese que está acá a la derecha, que es el dolor de la culebrilla, del herpes zóster, tiene muchísimos nombres, se encontró que pudiera ser beneficioso, especialmente en aquellos pacientes en los cuales los tratamientos normales no han tenido ningún efecto.
Y las guías NICE del 2020 en el Reino Unido no recomiendan su uso en dolor crónico, a no ser que sea para hacer un estudio clínico. La inclusión en dolor crónico, pues tiene un papel, diría, importante. Es un papel que tiene un futuro muy importante. Esta es una paleta que yo utilizo en mis presentaciones para mostrarles cómo hacemos el manejo del dolor de los pacientes. Utilizamos opioides, educación, esteroides, psicología, magnesio, antiinflamatorios, paracetamol, una cantidad infinita muy alta de sustancias. Y el cannabis, no sabemos en dónde vamos a colocarlo en esta paleta, pero hay un grupo importante de científicos buscando esa posición y haciendo estudios mejores que puedan permitir que en un futuro lo estemos utilizando de una forma más clara. Ya mencioné que una segunda indicación es el náusea y vómitos en pacientes con quimioterapia. No sirve para náusea y vómitos con otra indicación, otro origen. Sin embargo, pues estos medicamentos no se han comparado en forma clara con los antieméticos o los medicamentos para la náusea que utilizamos actualmente. Y hay una clara recomendación para que no sean utilizados en niños. La otra indicación es el de la anorexia, que es la falta de apetito, y la caquexia, que es este deterioro del cuerpo que ven acá a la derecha, una disminución del peso progresivo en pacientes que tienen HIV. Se sabe claramente que los receptores CB1 estimulan el apetito. Ya hay productos químicos, como les dije, ya aprobados para eso. Sin embargo, cuando se compararon esos con otras sustancias como las cortisonas, los esteroides, pues el efecto era muy similar. No hay estudios de cannabis inhalados con esta indicación y realmente el dronavidiol sería el medicamento elegido para estos pacientes. Muy bien, en espasticidad, que es la rigidez en la esclerosis múltiple, ya lo mencioné, está aprobado este medicamento, se llama Sativex, tal vez es una de las primeras aprobaciones de cannabis en el mundo. Muchísimos países lo tienen ya aprobado y legislado y se recomienda hacer una prueba en los pacientes durante 4 semanas. Se debe utilizar si los otros pacientes los otros medicamentos no les sirvieron y si en las 4 semanas el paciente tiene una disminución del 20% o más, entonces se pudiera continuar con el tratamiento. Este manejo debe ser dirigido y debe participar activamente el especialista en esclerosis múltiple, que es esa enfermedad, y digamos que tiene una desventaja grande y es su altísimo costo, que cuando se mira con la eficacia, pues deja de pronto la indicación un poco en duda. Hay otros usos clínicos muy promisorios. Hay en estudios animales se ha mostrado que los cannabis pueden tener un efecto antitumoral, quiere decir que pudieran eliminar tumores, esto nuevamente en estudios animales, y el sistema endocannabinoide, como lo dije, está muy relacionado con el sistema inmunológico, con nuestras defensas. Para futuro, seguramente necesitamos mucho más estudios en humanos en el cual esto pudiera demostrarse, pero ese es un campo de investigación muy grande. Tenemos, por un lado, pues esta cantidad de productos importantes, un grupo muy grande de personas en el mundo trabajando para producirlos, para tener medicamentos más seguros, pero no podemos olvidar que tienen efectos adversos, no son inocuos, como muchas veces se les hace ver. Estos son los efectos secundarios más frecuentes vistos en los estudios clínicos. Las personas pueden tener palpitaciones, que se les puede bajar la tensión, pueden tener relajación o disminución de la fuerza muscular, los ojos se ponen rojos desde estreñimiento, pueden tener mareo, somnolencia, y esos son los peores, puede tener depresión, alucinaciones, hacer paranoia o temores, hacer psicosis o hacer ansiedad. La frecuencia pues es baja, pero pues con cualquiera de estos productos un paciente pudiera tener eso. Entonces, si la indicación está clara y el beneficio es muy importante, pues uno pudiera sopesar el riesgo con el beneficio para poder escoger ese tipo de tratamiento en los pacientes. Tanto el cannabis como todos los cannabinoides pueden ser adictivos, esa es una realidad, y la suspensión abrupta pudiera producir síntomas de abstinencia,
como lo pueden tener con los narcóticos, con los opioides o con otro tipo de medicamentos diferentes. Ese también puede ser un problema. Otros riesgos, y si se dieron cuenta, no he mencionado el efecto de fumar marihuana. Cuando las hojas y la flor del cannabis se sometida a combustión, como normalmente es utilizada con fines recreacionales, pues es básicamente quemado y produce más o menos los mismos riesgos que fumar. Entonces se puede asociar a cáncer pulmonar, especialmente cuando se fuma con alto uso, cáncer testicular y posiblemente cáncer de la vejiga. Nuevamente, con fines medicinales no se ha invitado a los pacientes ni se ha aprobado ni en Canadá ni en el Reino Unido que el cannabis sea inhalado por combustión, o sea, fumado. ¿Cuál es el futuro finalmente? Entonces, este es un campo apasionante, del cual seguramente vamos a seguir hablando año tras año, año tras año. El cannabis medicinal desafortunadamente ha tenido la mala propaganda y las consecuencias del uso recreacional. Debido al uso recreacional, la mayoría de los países lo tenían prohibido. Es visto muchas veces con malos ojos los pacientes que lo usan y son vistos muchas veces con malos ojos los médicos que lo formulan. Es un proceso del cual seguramente tenemos que salir. El mercado negro, básicamente el paso de cannabis entre países ha hecho que los gobiernos restringan su disponibilidad. Y al no estar disponible, pues es más difícil hacer estudios clínicos. Para futuro importante, hay más de 1000 tipos diferentes de plantas de cannabis y en cada una puede haber 140 fitocannabinoides diferentes. Imagínense la potencialidad que tenemos en futuro para encontrar cómo uno de estos pudiera ser la solución para muchas de las alteraciones en las cuales el sistema endocannabinoide tiende a participar. Para futuro también tenemos que cambiar esa forma como actualmente se maneja la potencia del THC. Actualmente se utilizan medidas como peso o concentración, siendo eso poco específico y permitiendo malas interpretaciones. El uso recreativo del cannabis ha hecho que la producción de estas plantas haya cambiado, buscando tener más THC, porque entre más THC, pues más high produce y más se vende en forma recreacional. Pero ese tipo de plantas no nos sirve para la cannabis medicinal. Hace 3 décadas, una planta normal de marihuana tenía un 3% de THC. Actualmente, en la mayoría del mundo, las plantas producen entre 15 al 30%. Este es un problema grande, el cual la industria está tratando de solucionar. Cuando se hacen los estudios, en forma indiferente se ha visto si ese cannabis fue fumado, inhalado, tomado o colocado en la mucosa de la lengua. Y eso ha hecho difícil las comparaciones. No sabemos cómo puede funcionar en forma inhalada o fumada en estos pacientes. Los estudios se han hecho en forma importante, especialmente en pacientes ya muy enfermos, en fases avanzadas de la enfermedad. No se sabe qué pasaría si la utilizamos en fases tempranas del dolor, del cáncer, del SIDA, de la esclerosis múltiple. Seguramente necesitamos más estudios a futuro para poder responder eso. Y se necesita retirar los sesgos de los estudios. La mayoría de los países tienen industrias privadas que promueven el cultivo y la producción de cannabis. Y son esas mismas empresas que tienen intereses financieros los que están encargadas de la investigación. Se necesitan entonces programas federales, programas nacionales que estimulen la producción y la realización de investigación en forma adecuada. Solo Canadá, por ejemplo, ya lleva 20 años con un registro de un programa federal con cerca de 400,000 pacientes, en los cuales ha encontrado el cannabis medicinal un nicho importante y una posición en la cual esperamos otros países puedan estar en el futuro.
Es muchísima la información científica con respecto al cannabis medicinal sin embargo, las indicaciones son básicamente las que le mencioné. No son muchas las indicaciones. Hay mucha literatura. La información que les traje hoy es literatura completamente producida en el último año, en el año 2020. Estas son unas de las muchas referencias que uno pudiera tener en cuenta. Quiero que noten, por ejemplo, revistas de tanto peso como el British Medical Journal toma con frecuentemente el tema de cannabis para uso medicinal como un tema que debe ser estudiado, un tema que debe ser analizado y lo coloca en puertas de lanzarlo hacia el futuro como una herramienta muy importante. Internal Medicine Journal, el Current Opinion of Anesthesiology, son simplemente por mencionar otras revistas de muchísimo peso que frecuentemente están produciendo información. Muy bien, entonces esta era mi charla. Deben llevarse a la casa muchísimas datos claros. Primero, que el cuerpo nosotros tiene un sistema muy complejo en el cual los endocannabinoides participan en la mayoría de las funciones vitales. ¿Cómo hacer para que un producto ya sea producido por una planta, con un fitocannabinoide o un cannabinoide producido en un laboratorio pueda alterar eso? Es lo que viene futuro, es lo que se abre una puerta muy promisora y seguramente en los siguientes años estaremos estaremos medicando a nuestros pacientes con productos de este tipo, basados en estudios con mejor evidencia. Muchísimas gracias a todos.